Cuando hablamos de las implicancias que tiene el conductismo y el positivismo en la política, es necesario que nos remitamos a un texto que es el de John Bedoya, que escribe justamente el conductismo en la ciencia política, y el autor empieza haciendo una pregunta que es un disparador que le permite hilvanar todo el texto. Esa pregunta es: ¿qué se esperaba del conductismo en las ciencias políticas? Lo que se esperaba en el conductismo era que proporcionara una serie de parámetros científicos para que la política pudiera analizar los procesos políticos con un soporte justamente científico. Ahora, lo interesante en todo esto es que el conductismo se entiende dentro de la política como una forma de estudio científico de los procesos políticos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que en definitiva el conductismo le permite a la política, en este caso a la ciencia política, desvincularse de su tradicional forma de entender y de comprender los procesos políticos, es decir, desde una perspectiva institucionalista, y comienza, en base al conductismo, a ver un estudio mucho más centrado en una perspectiva científica desde el lado de la conducta y los comportamientos. En este sentido, también es necesario aclarar que el conductismo, como tal, renuncia a esta necesidad de predicción dentro de las ciencias políticas. ¿Por qué? Porque existe una gran complejidad del mundo social que imposibilita a la ciencia establecer justamente teorías o regularidades para poder predecir el comportamiento de los individuos. O sea, la complejidad social en la cual nosotros nos desarrollamos cotidianamente la impide, en este caso, a la ciencia política establecer una teoría para predecir nuestro comportamiento. Sin embargo, esto no significa que el conductismo carece de utilidad, sino que justamente lo que hace es renunciar a esta pretensión de predicción, de objetividad, pero se acepta a las herramientas conductistas como una nueva posibilidad de comprender los procesos políticos. En este caso, el conductismo empieza a plantear una serie de herramientas metodológicas como la encuesta, la entrevista, el método deductivo, y plantea dos objetivos claves. La introducción del conductismo plantea entonces dos objetivos claros en el estudio de los procesos políticos. Por un lado, el estudio de la conducta de los individuos y por otro lado, el estudio del comportamiento de las instituciones formales. Lo que nos dice el autor es básicamente que las personas están constantemente cumpliendo roles. Un rol en la casa, un rol en la comunidad, un rol en el barrio, un rol en la institución en la que trabajan. Entonces, lo que se busca por consenso en base a estos dos objetos de estudio es que se estudie al individuo, en la política se estudia al individuo desde su conducta y en relación al sistema político. De esta manera, este consenso permitía cierta unidad o permitía encarar cierta unidad en el estudio de los procesos políticos. No obstante, Easton nos dirá que uno de los grandes problemas de la ciencia política va a ser que los conceptos son bastante vagos y se encuentran mal definidos. Entonces una ciencia se caracteriza justamente por la fuerza que tienen sus conceptos, y la ciencia política, al carecer de esa fuerza, entonces carece justamente de cientificidad. Sin embargo, el conductismo dentro de la política se plantea, como dijimos anteriormente, en una nueva posibilidad de comprender los fenómenos y los procesos políticos. Esta nueva posibilidad acepta justamente sus limitaciones, acepta justamente sus alcances y renuncia, como bien decimos, a esa lógica de predicción y se propone a crear teorías. Es decir, la nueva función del conductismo en la política es la de empezar a crear conceptos o nociones teóricas que permitan dar una mayor claridad a la hora de poder comprender los procesos políticos. En este sentido, lo que se está buscando es justamente dejar de lado esta postura de un estudio institucional de la política, donde el análisis estaba centrado en la historia, la filosofía
en las leyes, es decir, un estudio de la política, de la ciencia política abocada a lo que el ser humano debía ser y no efectivamente a cómo el humano se comporta dentro de un sistema político. Entonces, de esa manera, el estudio institucional, dejaba de lado aquellos procesos políticos que no estuvieran institucionalizados. Las huelgas, las manifestaciones, todos estos procesos de coyuntura quedaban de lado y justo ahora, con esta nueva perspectiva conductista, el foco de análisis empieza a estar en la pregunta de por qué las personas hacen lo que hacen y de esta manera se empieza a ir hilvanando esta relación de la conducta y del individuo en relación del proceso político en base justamente a un estudio de carácter científico. En esta misma línea de análisis se tiene que comprender que el conductismo lo que hace también, por una parte, es renunciar a los valores que era propio del estudio institucional, renunciar a los valores, al deber ser del individuo, y se comienzan a plantear estas nuevas vertientes científicas para comprender el desarrollo político del individuo, de tal manera que Sartori lo dejará bastante claro. ¿Por qué? Porque él nos va a decir que es justo con el conductismo que dejamos una etapa precientífica abocada al estudio de las instituciones y pasamos a hablar de una etapa científica una vez iniciado el conductismo. Entonces el conductismo marca un antes y un después en este proceso de cientificidad del conocimiento de la ciencia política. En ese marco es justamente importante ver esta conducta del individuo en relación con el sistema político o con las instituciones. Pero a pesar de este impulso que tiene esta relación micro-macro, es decir, micro de individuo y macro de las instituciones, con el tiempo lo que va a persistir van a ser justamente los estudios abocados a esta perspectiva institucional. De esta manera el individuo va a quedar cada vez más relegado del objeto de estudio de la ciencia política, al punto que hoy, si recuerdan uno de los textos que leímos, el de Esther Fragoso, está justamente parado de este lugar, es decir, del lugar de la reivindicación de la importancia del sujeto y de las relaciones cotidianas del sujeto, es decir, de sus conductas y de sus comportamientos en relación con el sistema político. Por eso cuando decíamos que la política es todo, es todas nuestras acciones, es nuestro movimiento, nuestro comportamiento, nuestros roles, las relaciones de poder que se dan, por ejemplo, en el vínculo intrafamiliar, en el vínculo escolar e institucional, o hacia afuera a través del ejercicio del voto, todo es política, es una dimensión de las prácticas humanas, la política, y que está íntimamente vinculada con todas, ¿se acuerdan del sentido holístico que decíamos? Bueno, en definitiva, el conductismo logra esto, presentar una serie de parámetros científicos para el estudio de los procesos políticos basados en el estudio de la conducta de las personas en relación a un sistema político. En definitiva, como lo dirá Sartori, el conductismo y el positivismo, a través de la implementación de teorías sociales, buscan el mayor grado de cientificidad. ¿Para qué? Para que el conocimiento no sea exacto. No se está planteando esta lógica de lo falso y lo verdadero, sino que sea un conocimiento mucho más legible y mucho más instrumental a la hora de tratar de comprender los fenómenos o procesos políticos.